El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Hola, buenos días. Una censura y destitución no elimina ni soluciona la crisis moral que afecta y agobia a la sociedad, ni parece ser una sanción suficiente para quien ejerció la presidencia del Consejo de la Judicatura, cargo al que llegó mediante acuerdos políticos que el país descubrió y reprochó, pero Mario Godoy está fuera. El desenlace se produjo cuando la sucesión en la judicatura estuvo garantizada y entonces todos miran con asombro cómo el poder amplía el control de todas las instancias, lo que también ocurriría con la Fiscalía General del Estado. Por si fuera poco, la intervención de la Superintendencia de Compañías a la empresa Granasa, editora de medios de comunicación, uno de ellos Expreso, reconocido por ser crítico con el poder, solo producen desazón. De estos temas tan urgentes como importantes hablaremos hoy en Descifrando con tres profesionales ecuatorianos que siguen los hechos, los valoran y comentan. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy, el abogado Henry Cucalón, ex candidato presidencial, ex asambleísta y ex ministro de Gobierno, la licenciada María Belén Arroyo, editora política de Vistazo y cofundadora del portal Código Vidrio, y el doctor Juan Pablo Ortiz Mena, especializado en Derecho Penal, ex secretario jurídico de la Presidencia. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Henry, comienzo con usted con lo más reciente, la intervención de la Superintendencia de Compañías de Granasa, que edita Expreso y está siendo Expreso un diario crítico y con alto estándar de periodismo. ¿Qué hay detrás de esa acción? Bienvenido, abogado Henry Cucalón, buenos días. Muy buenos días, un gusto como siempre, gracias. Saludos a Ana Belén y a Juan Pablo, un honor compartir con ustedes. Esto es una persecución disfrazada de intervención. Así de simple. Están jugando con reglas societarias porque es obvio que el diario Expreso le es incómodo al poder. Y esta es una forma de amedrentar a este medio de comunicación. Lo han intentado por varias vías, tributarias, entre otras. Lo que más me preocupa es que a la larga este es un ataque directo a la libertad de expresión y comunicación, a la libertad de empresa, a la propiedad privada que no se cuadre ante el poder político de turno y por tanto a la democracia misma. Pero ¿cuál debería ser la reacción de una sociedad que ve afectados sus derechos? Porque la libertad de expresión no es del medio ni del periodista, es de la sociedad que tiene absolutamente derecho a estar bien informada, y para estar bien informada necesita de profesionales que sepan discernir y escoger realmente los hechos para que sea la sociedad la que los interprete. Por supuesto, es un momento de quiebre. Porque el mensaje de estas acciones en contra de Granasa, la compañía que edita al Expreso, no es a ellos, pues, es al resto de la colectividad. Le están enviando un mensaje a todos los otros medios que no son adeptos al poder y que hacen un contrapeso, que es normal en democracia, con las críticas que conllevan, con proactividad. Este es un mensaje a todos. Ahorita estoy terminando de leer la última Vistazo. Es un mensaje a todo el mundo. Es un mensaje para la gente que también genera opinión, para silenciarlos, y esto va acompañado de otro tipo de medidas, como que a activistas ciudadanos también le ponen juicios penales o denuncias penales solo por el hecho de expresar también sus criterios. Todo esto está concatenado, nada es aislado. En vez de confrontar, rebatir las posiciones que ha tenido el medio en su parte informativa o de opinión o de sus analistas, no se van por la fácil, que es la amenaza. Lo peor es que no votamos por eso. Están reeditando un autoritarismo que creíamos superado.
Y esto no es correcto, es la reedición de lo que pasó con el Diario del Universo. Pero fundamentalmente un mensaje para todos. Y aquí la sociedad civil, los ciudadanos, tenemos que salir por nuestros fueros a reclamar, a protestar por esta situación. Si no, nos van a avasallar. Gracias, abogado Henry Cucalón. María Belén, que es justamente de Vistazo, como periodista de dilatada trayectoria, ¿cuál es tu ánimo sobre lo que le está pasando a Diario Expreso? Yo he recordado lo que el correísmo hizo con Edin Press, editora del Diario Hoy, donde yo trabajé toda mi vida prácticamente de periodista. A la empresa le arrastraron a la quiebra porque nunca lograron doblegar a los periodistas, y entonces eso es muy muy grave, ¿no? Bienvenida María Belén Arroyo, buenos días. Gracias, Talía, Henry, Juan Pablo, qué privilegio estar con ustedes en este espacio. Precisamente me has hecho reflexionar, Talía, el sueño de todo gobernante es un periodismo servil. Pero el deber de todo periodista sigue siendo, y mientras exista el oficio, es escrutar al poder. Hay un libro importante que se escribió en 2018 por unos 2 investigadores, entiendo eran de Harvard, Levitsky y Ziblatt, Cómo mueren las democracias. Plantean en última instancia que la muerte de las democracias no se da ya últimamente por la toma violenta del poder o por el acceso de las instituciones donde está asentado el Ejecutivo, la Presidencia, sino por pequeños hechos de autoritarismo que en última instancia son tolerados por la sociedad. Cuando hablamos de lo ocurrido con Diario Expreso, con Editorial Granaza, nos rememora lo que en tiempos pasados ya vivimos. Tú evocas el caso de Diario Hoy, que a propósito hay unos periodistas de enorme trayectoria que vieron sus carreras truncadas por esa situación, y otros medios que quedaron en el camino. Me atrevo a recordar a Revista Vanguardia. Estoy pensando en otros medios y en colegas que al fin y al cabo cumplieron su trabajo. ¿Qué es lo que debe ocurrir a continuación? Creo que es la pregunta del millón. Creo que deben escucharse las voces de la academia, de los gremios de la sociedad civil, porque hay unos indicios de cierto tono autoritario por parte del régimen, que está buscando, por un lado, controlar instituciones. Abro un gran paréntesis porque será nuestro tema de conversación, según entiendo, justicia, cierro paréntesis, y el control de otros espacios en nombre de una autoridad que le fue conferida por el pueblo ecuatoriano en un contexto especialísimo, que es el de la violencia y la inseguridad. La pregunta del millón es si todo este poder que se le entregó al actual presidente en urnas se ha traducido en un combate efectivo, vamos a decir, en una disminución en cifras de lo que serían muertes violentas, y la respuesta es no. Por tanto, nos toca a nivel general plantearnos esta pregunta: ¿es el camino correcto? Posiblemente no. Y los periodistas somos un canal para que sectores de la sociedad se expresen y hagan estas preguntas incómodas. Ojo, no incómodas a este gobierno solamente, a ningún gobierno le ha gustado que se expongan las situaciones que no son, si tú quieres, gratas, o que dejan ver las costuras de las decisiones de política pública, porque por esas costuras, digamos, es por donde se deslizan los problemas que son de interés general. Ese y no otro es el verdadero sentido de la profesión del periodista. Entonces, un gobierno que no quiere escuchar a los periodistas que le dicen la verdad, está cometiendo un error, pero debe encontrar caminos para aprender a escuchar, porque hoy puede callar a los periodistas, pero digamos,
Mañana puede ser otro sector el que le esté diciendo, mire, aquí hay problemas, ¿por qué canal nos expresamos? Si esa expresión no encuentra un canal legítimo, vamos a decir, un canal formal, un espacio de diálogo, esto se va a convertir en una especie de olla de presión, donde puede salir en algún momento toda este clamor contenido de maneras que no se puedan controlar. Ese es un poco el temor que tenemos en nuestros países que tienen esta facilidad para salirse del encuadre institucional y encontrar otras vías. Eso es algo que hay que cuidar, y el primer mandato, escuchar a la gente, qué opina la gente, y eso creo que es lo que está faltando en este momento. Gracias, María Belén, en verdad. Sí, yo creo que la sociedad es la que tiene que hablar, como le pedía a Henry Cucalón que dijera, y expresó muy bien realmente cuál debería ser la acción de la ciudadanía también en este caso. Juan Pablo, que conoce la tarea de los medios de comunicación, como dice en Estados Unidos, el papel es el perro guardián, ¿no? Que vigila, investiga y denuncia al poder, pero con la presencia ahora de los trolls, los tuiteros, que muchos de ellos obedecen al poder, ¿no? A cualquiera de los poderes. ¿Qué está pasando? ¿Qué podría suceder con Diario Expreso, al que le han buscado o intentado callarlo? Bienvenido, doctor Juan Pablo Ortiz Mena, buenos días. Hola, Talía, y gracias por la invitación, Henry y María Belén. Un gusto estar con ustedes, es un privilegio en realidad. A ver, primero quisiera diferenciar un poco el tema en que, o afirmar que los trolls no hacen periodismo, y lastimosamente los medios digitales o lo que están ahora en boga tampoco hacen un periodismo verdadero. Es un periodismo servil que a la larga lo único que quiere es quedar bien con el poder. Además es una especie de gente que crea estos medios de manera muy rápida, simple, para quedar bien con la gente y atacar a las personas que critican al gobierno. A mí me preocupa mucho esta intervención al Expreso, justamente por lo que ya ha dicho Henry y María Belén, que han sido muy claros, y eso, a la larga es un tema de amedrentamiento a ellos, es un ataque directo a la libertad de expresión principalmente, ni se diga la libertad de empresa y de propiedad privada, como muy bien lo dijo Henry. Lo que no le gusta, al menos al gobierno, es recibir las críticas. Pero la mejor forma de callar o achacar estas críticas es con acciones, pero lastimosamente este gobierno no ha tenido ningún tipo de acción dentro de la sociedad. No, creo que se ha quedado corto en el tema de todo lo que es la inversión privada y la inversión extranjera. El sector petrolero, el sector minero nos ha quedado debiendo. Y claro, como no le gusta recibir ese tipo de críticas y tampoco recibir críticas respecto de cómo están procediendo dentro de la asamblea, por poner un ejemplo, es que tiene que atacar a los medios. Y hemos visto en este gobierno también dos hechos clarísimos, que es los medios que están conmigo seguirán operando tranquilamente, y los que son críticos los voy a tratar de silenciar. Y no creo que podamos nosotros estar funcionando o caminando con este bipolarismo dentro del asunto. Y otro tema también, si es que no logra callarlos a través de intervenciones, lo que hace es, están comprando medios, y vemos claramente cuáles han sido los medios comprados por una persona que ni siquiera tenía los medios económicos para hacerlo. Y claro, de repente hay un cambio de la línea editorial de aquellos medios que han sido críticos y que han sido contactados. Esperemos que el Expreso, o mejor dicho, que lo del el Expreso salga a flote, y que no traten y que no logren callarlo a la línea editorial que ha tenido, porque es uno de los diarios más importantes que tiene el país hoy por hoy.
Juan Pablo, es obvio, y decía María Belén, a ningún poder le gusta que se critique, y ustedes junto con Henry han sido poder, han estado en el poder político, pero no hubo estas acciones. Pero ¿cómo se hace una sociedad para que se diferencie, ¿no? Los casos que hemos visto, las denuncias del origen de Godoy, de cómo se fue elegido, cómo fue escogido desde el inicio, y de otros funcionarios, ha salido por el trabajo de los medios de comunicación. Y puede ser reiterativa mi pregunta, pero en una nueva realidad que vivimos, donde la influencia de las redes sociales es tan grande, la posverdad se ha instalado en el mundo entero, ¿cuál debería ser la actitud de un abogado que litiga? ¿Cómo se explica eso, o cómo piensa que debería ser la acción ciudadana en este caso, Juan Pablo? La acción ciudadana, y no solo de todos los abogados, o de los abogados en general, en caso particular, por eso digo, la posición ciudadana tiene que seguir siendo crítica al poder, y no solo a este poder o al gobierno de turno, sino a todo lo que está pasando. No podemos ser sumisos con lo que está pasando, jamás. Tenemos que ser críticos. La libertad de expresión, la libertad de prensa fortalece a la democracia, y eso ha quedado demostrado. Ha sido justamente en los gobiernos en que se ha respetado la libertad de prensa en donde han salido casos de corrupción que muchos gobiernos o los gobiernos de turno han querido tapar. En este caso, ¿cómo sale el caso Godoy? A través de un reportaje o de una columna de opinión por Felipe Rodríguez. Y a partir de ahí empezó a investigarse más y empezaron a salir otros delitos que también se estaban cometiendo dentro de esa institución criminal llamada Consejo de la Judicatura, manejada en ese momento por Godoy. Acordémonos que esa institución, si no era por el inicio de esa denuncia que salió a través de primicias, también salieron el tema del tráfico de influencias, las presiones que sometían a los jueces, la concusión, el pedido de dinero para que entreguen contratos dentro de esa misma institución, un caso de acoso sexual de otro de los funcionarios cercanos de este señor. O sea, la libertad de expresión es la que tiene que ser protegida, y que todos los ciudadanos tenemos que estar atentos, resguardándola y protegiéndola. Y principalmente los ciudadanos tenemos que ser críticos, y no tenemos que bajar la cabeza ante todo lo que diga o haga el poder. Gracias, doctor Juan Pablo Ortiz. Abogado Henry Cucalón, teniendo la experiencia política que tiene, realmente en la Asamblea se legisla, en el Ejecutivo se administra el país, se decide sobre el país, y claro, muchas veces los temas que aborda la prensa no son de ningún poder de este y de cualquiera gratos, pero repito algo que va a ser reiterativo, porque quiero en este tema, en este primer bloque, hablar sobre eso, la democracia. ¿Cómo funciona si es que la sociedad no está enterada de los hechos? ¿Y qué perversidad hay detrás cuando se quiere ocultar todo? ¿Qué se está gestando cuando no se permite o se intenta que no se publique lo que está sucediendo en la realidad, Henry? La democracia es la administración de los disensos. Básicamente eso. Se necesita tener tolerancia, y es obvio que no solamente los ciudadanos, sino que los medios de comunicación siempre van a ser críticos con el poder, por lo que llamamos el contrapeso. Va a haber siempre una fricción, no hay que sorprenderse. Cuando uno ya ha estado en función pública y uno se ha equivocado, porque uno no es infalible, pero la gente conoce cuáles son las ejecutorias, porque uno quiere obedecer a principios democráticos, pero no todos los que están en los gobiernos nacionales o locales o en órganos del Estado piensan igual. Si le sumas el concepto de la posverdad, si le sumas que exacerban la polarización y ejercen un populismo de extrema izquierda, extrema derecha, ese es el cóctel que lastimosamente hace que las democracias se debiliten y mueran, que es lo que estaba señalando Ana Belén en la obra de Libeskind. Entonces, es preocupante, pero nosotros no podemos perder ese rol. Y seamos también enfáticos. Si Pallares
y Aguilar no escribieran como escribieran, como lo han hecho a lo largo de años, en El Universo, en Ecoavisa, en Vistazo, en El Hoy, en El Comercio, muchísimas plumas que las he leído, no existiera ningún problema. Si El Expreso no dedicara parte investigativa a poner lo del municipio de La Libertad, no pasara nada. Por lo que quieren es una prensa sumisa. Y con eso te das cuenta de que esto no solamente tiene que ver con el socialismo del siglo XXI, sino que el autoritarismo, al igual que el centralismo, no es de persona, una forma perversa de ejercer el poder. Y eso no los vamos a tolerar. Exactamente, y ojalá en verdad como sociedad nos juntemos. Permítame aquí hacer una primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de ex @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la licenciada María Belén Arroyo, editora política de Vistazo y cofundadora del portal Código Vidrio, el doctor Juan Pablo Ortiz Mena, especializado en Derecho Penal, ex secretario jurídico de la Presidencia, y el abogado Henry Cucalón, ex candidato presidencial, ex asambleísta y ministro de Gobierno. María Belén, ¿cómo ha sido para Vistazo la cobertura del juicio político a Mario Godoy, sabiendo que todo se preparó, pero garantizándose que haya la sucesión que le conviene al poder? ¿Cómo ha sido eso para... este programa se llama Descifrando, ¿no? Para descifrarle y para mostrarle al país qué es lo que estaba en juego. Thalía, precisamente, permíteme leerte un parrafito del informe Crisis Institucional de la Función Judicial del observatorio que dirigen estas jóvenes investigadoras. María Dolores Niño es una de ellas, Observatorio de Justicia y Derechos. Se debe resaltar, cito, se debe resaltar el papel fundamental de la prensa y la sociedad civil como catalizadores de denuncias sobre corrupción y quiebres en la independencia de las instituciones judiciales. Y estamos hablando, ya introdujiste el tema de esta crisis judicial que termina con la salida. No termina a mi juicio, sino que empieza un nuevo capítulo con la salida del doctor Godoy, cuando ya está armado todo el tinglado para una sucesión planificada, que es lo que estamos planteando. Antes de eso, permíteme decirte dos palabras. Una alianza periodística integrada por Vistazo y Código Vidrio en 2022 determinó que el señor Servio Gesdimir Cerdán, acusado por narcotráfico en 2014, cumplió apenas 4 años de una sentencia que debía mantenerlo en prisión hasta 2031. Si la justicia nos hubiera dejado torcer, este señor hubiera estado aún en la cárcel, todavía en la cárcel, siendo un extranjero, porque ya cometió un primer delito de narcotráfico. Cuando se presentó esta investigación, detectamos 9 casos en los cuales presos, condenados, sentenciados por delitos de narcotráfico en gran escala, habían obtenido graciosamente el beneficio de la libertad a partir de la aplicación de unas figuras, todas ellas con el revestimiento de una apariencia legal, pero en última instancia salieron antes de tiempo. Este es el gran antecedente para decir, no es que ahorita, no es que estos últimos años, es que ya venimos arrastrando el problema. En 2018 el señor Servio, en el contexto de esa época, consiguió salir de la prisión por una acuciosa gestión de 2 jueces guayaquileños que le favorecieron, que le aplicaron un principio de favorabilidad y con una ley derogada a la época consiguieron esto de apresurarle. Ojo, para que le den la libertad al señor Servio, lo que se argumentó es que el señor se rehabilitó en la cárcel porque aprendió a hacer lamparitas con palitos de helado y a hacer macramé, y hacía talleres de fútbol y de ajedrez, y era buena gente e iba a misa. Este señor, como recordarán, tuvo a bien en una audiencia en la que se le juzgaba y que se iba a declarar su culpabilidad en otro delito conexo que se llama lavado de activos. Este señor hizo una seña que indica que le va a despachar, porque el informe pericial de la policía dice que señala con las manos la garganta, que está diciendo a quienes le están procesando.
Este es el caso que hace explotar esta nueva burbuja alrededor de la crisis judicial. La gran pregunta que se repite nuevamente en este bloque, Thalía, ¿por qué los gremios de derecho no han hecho escuchar su voz contundente todo el tiempo desde que llegó la cuestionada figura del doctor Godoy? ¿Quién ha tenido este papel? Es la prensa, en decir, oigan, el señor, por lo que se sabe de la sesión, él entró no por la puerta, sino por la ventana a presidir ese consejo de la judicatura. Pero una vez ya en el cargo, ha nombrado a personas que han tenido todo tipo de comportamientos anormales, por decir una palabra políticamente correcta, ilegítimos, estos divorcios express. ¿Quién ha denunciado todo eso? La prensa. Entonces, creemos que este es un momento, y efectivamente la crisis judicial, con este epílogo que estamos viendo que apenas anticipa el inicio de otro capítulo, evidencia la debilidad de las instituciones de justicia, pero además esta crisis del sistema de justicia refleja un resquebrajamiento más amplio del sistema democrático ecuatoriano. Esta última cita consta en el informe emitido estos días de este observatorio que estoy citando. ¿Qué quiere decir? Que no es solo la justicia, que hay una injerencia política en todos los mecanismos de designación de altas autoridades del sistema judicial. Pero esto no es así de sencillo. Hay otro factor que lo complejiza, y es la presencia cada vez más fuerte del crimen organizado en las estructuras políticas del Estado. Esa es la complejidad y la capacidad que tiene la sociedad de quedarse callada, de mirar o está mirando a otro lado. Como yo digo, en los medios, los periodistas estamos tratando de exhibir estas costuras, estos hilos torcidos, porque el telar está aparentemente bien, según nos muestra el gobierno, pero no es así. La prensa está exhibiendo dónde están los nudos, vamos a seguir con esta alegoría, dónde están los tejidos falsos. Pero creo que este momento es súper importante mantenernos vigilantes en lo que va a ser este nuevo capítulo con este Consejo de la Judicatura, que sí ha perdido legitimidad a ojos del usuario, del ciudadano, que va a ser un trámite. Todos, tarde o temprano, pasamos por un tema de derecho. No es que uno puede decir, ese sistema está allá, a mí no me compete. Mañana yo enfrento cualquier situación que me toca ser usuaria, y entonces no es solo por un tema pragmático de que a mí me va a tocar usar, es que el destino del país, este momento, está en una situación muy vulnerable, muy frágil, a puertas de ser cooptado por el crimen organizado. Si tú dices que la señora esposa de quien presidió el Consejo de la Judicatura era una señora que defendió a narcotraficantes, y eso es innegable, eso ha salido a la luz. ¿Por qué? Por la prensa. Así También es, María Belén. Después te voy a preguntar de lo que está quedando, porque en verdad, como mencionaste, sí, o sea, se prepararon para que nada cambie, ¿no? O sea, eso es muy fuerte. A ratos como que el país entero, no hablo de los invitados que son expertos, no hablo de una élite que esté enterada, sino hablo de todo el país, de la sociedad, que parece que no capta lo que está sucediendo, o los que hacemos periodismo no somos lo suficientemente capaces de explicar a la sociedad. Pero quiero ir con Juan Pablo para preguntarle, justamente como abogado litigante, yo celebro que esté alguien que hace política, pues abogado, alguien que litiga y una periodista, porque realmente ahí configuramos el escenario que quiero que la sociedad, mi audiencia, se entere lo que está pasando. Y le pregunto a Juan Pablo, que litiga, ¿cómo se vive en los juzgados y en los estudios jurídicos de estos hechos? Se va un señor que tenía todos esos antecedentes, que fue, como decía María Belén, entró por la ventana, porque desde el inicio, no es que ahora con el caso del juez Serrano, que además hay que reconocer que fue valiente al hacer su denuncia, sino desde cuando fue él elegido la primera vez. Pero nada ha cambiado, Juan Pablo. ¿Qué expectativas tienen ustedes? La verdad, es deprimente ver todo lo que está pasando, ver que el Consejo de la Judicatura, que se supone que tiene que estar administrando a
administrando y protegiendo a los jueces que tienen que dictar sentencias o ser justos o emitir sus criterios basados en la ley, se haya convertido en una entidad que lo único que hace es presionar para que los fallos salgan de determinada manera. Entonces, es una tristeza absoluta. Y claro, tenemos los jueces que, así como hay jueces que son muy malos o que les corrompen fácilmente para obtener unas sentencias de habeas corpus, habeas data, y que en determinado momento les liberen a estos señores dedicados al crimen organizado. Así como hay de esos, hay otros jueces que son buenos y valientes, como el doctor Serrano. Lastimosamente, hay un problema enorme de cómo descuidan o cómo le están protegiendo a los jueces. Si esto sucede con unos jueces de una unidad especializada como es la de anticorrupción, ¿qué estará pasando con los jueces que están administrando justicia en ciudades o en lugares recónditos y alejados de la capital y de las ciudades principales, que son donde la gente, los mafiosos del crimen organizado, presenta todo este tipo de acciones para que, entre comillas, les den administrando justicia a su favor y se venden al mejor postor? Entonces, sí, hasta que no haya una independencia interna dentro del mismo Consejo de la Judicatura y una independencia externa de lo político hacia los jueces, no vamos a lograr absolutamente nada, porque lo que buscamos los usuarios de la administración de justicia, lo que buscamos es tener certeza de que la ley sea aplicada de una manera objetiva. Y lastimosamente lo menos que tenemos es que los jueces aplican la ley de una manera certeza. Para unos casos sí y para otros no. Ahí no hay certeza y nos da eso y nos conlleva una inseguridad jurídica brutal. Qué terrible, ¿no? Casi un estado de indefensión colectivo. Henry, ¿en qué momento así globalmente está entonces la justicia acosada y penetrada más que nada por el crimen organizado? Y quiero también preguntarle, cuando hubo la expectativa de la nueva terna que envíe la Corte Nacional, o sea, nos encontramos con lo que nos encontramos. Una lectura sobre esto, Henry, porque realmente es muy dramático, tanto con lo que ha dicho María Belén, cuanto con lo que ha expresado Juan Pablo. La justicia está pasando de estar politizada a estar narcotizada. Hace cerca de 30 años el expresidente de la Corte Suprema, Héctor Romero, dijo que los políticos metían sus pezuñas en la justicia. Y eso está mal y era condenable. Hoy la contaminación del crimen organizado ha hecho que quienes eran operadores políticos también tengan relaciones con mafias. No en vano, el señor Terán, el Diablo Terán, está preso en el caso Metástasis por ese tipo de situaciones, no solamente por corrupto político. Y eso es lo grave de la última situación, porque como sociedad y Estado debemos estar juntos, apoyar al gobierno. Todos los esfuerzos que hay del gobierno, la fuerza pública, la fuerza más, van a caer en vano si los jueces corruptos que existían adicionalmente tienen agendas a favor del crimen organizado. Y ese es el mensaje más lesivo, que es lo que le termina costando el puesto a Godoy. No el simulacro que hizo la Asamblea de responsabilidad política, sino la presión ciudadana, que sí distinguió lo que constituyó las presiones que la mano derecha de Godoy, el señor Gaibor, ejercía sobre el juez Carlos Serrano para favorecer a un narcotraficante, que ya que sabíamos las relaciones del señor Godoy elegido en el 24 con los votos del correísmo y aplaudido como cachiporreros por el novoísmo y por la Liga Morada en su segunda asignación, declara socio de un estudio jurídico que se dedicaba a defender a miembros del crimen organizado y con relaciones al narcotráfico en el patrocinio, inclusive con relaciones familiares. Ese es el tema de fondo, lo que ha hecho que ahora globalmente la función judicial esté bajo sospecha. Aquí que todo el mundo que se dice de todo y a todo el mundo acusan de criminales,
y de narcotraficantes. Qué raro que el poder político no se haya dado cuenta de este problema que tenemos con el señor Godoy, que en un ejercicio de quemar tiempo, de dilatar, lo estiraron hasta lo más posible. ¿Para qué? Para que justamente puedan tener a un nuevo Godoy, porque él se fue y está bien que se haya ido, pero lo que él representa continúa. Y como le era incómoda la persona que por ley y constitución le correspondía reemplazar, le inventaron una inhabilidad artificial, para que en un mismo día oficiosos del Ministerio de Trabajo digan que no puede ejercer el puesto, pese a que la supuesta inventada inhabilidad es deberle al Estado y la abogada Villasís tiene un certificado del SRI que no debe. Y en horas, en horario prime time, horario familiar, es decir, 12:15 de la madrugada, presurosos en cargar a un vocal que es designado por el Ejecutivo. No digo que sea ilegal, pero sí es impresentable. Y ahora el nuevo presidente de la Corte Nacional, que encabezó el retiro, la confianza al anterior presidente Swim, que lo nominó 2 veces al señor Godoy, ahora se presta para eso, con una nueva terna. Yo no quiero calificar a los señores, no quiero entrar a eso, pero sí al tema de la legalidad. No puede ser que el órgano encargado de respetar las leyes en el país sea también quien las vulnere. Eso no es un mensaje correcto a la colectividad. No estamos haciendo país de esa manera. Me parece algo protervo. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos, abogado Henry Cucalón? Primero, no comernos el cuento, porque aquí parecería que todo el mundo no sabe lo que está pasando, no sabe las intervenciones, y así, aquí en este caso del gobierno y de los operadores del gobierno, parece ser que tienen una obsesión con el tema de la justicia y con los juicios, y eso no es correcto. Y en ese sentido ha habido y ha existido una fuerte crítica ciudadana, apoyada también en los medios de comunicación, por eso está concatenado con lo que está sucediendo, porque toda esta cronología de demostrar esta complicidad que había en la Asamblea, de todos los días como bitácora, la prensa señalar toda la serie de situaciones incorrectas que han existido alrededor de Godoy. ¿Por dónde se existieron? Por la prensa, pues. Entonces ahora tenemos que estar más atentos que nunca. Ojalá que el derecho y la Constitución prevalezca y la señora abogada Villasís pueda hacer prevalecer los derechos que le asisten. Eso al final de cuentas es la institucionalidad. Solo así podemos luchar contra esos malos elementos de la justicia que ya se conocieron por metástasis, por puga, por plaga, por pantalla. Debemos continuar en el buen sentido, pero nada haría bien si se quiere continuar con estas prácticas que nada ayudan a esa palabra que veo que le incomoda al Ejecutivo: independencia judicial, que es la independencia de ejercicio. Gracias, muchas gracias. Abogado Henry Cucalón, María Belén dice que ahora hay el abogado Cucalón dice que hay un nuevo Godoy. ¿Quién es esta persona que está frente al Consejo de la Judicatura, que de pronto asomó allí y preside nada más que el Consejo de la Judicatura cuando es un estudiante de Derecho? Sí, a ver, para tener claro, los mecanismos para suplir al doctor Mario Godoy en la presidencia del Consejo de la Judicatura han sido manipulados políticamente. Lo ha explicado Henry Cucalón con mejores palabras que yo. Pero para tener en cuenta este personaje, el doctor Damián Larco, ha pasado por el Servicio de Rentas Internas. Entiendo no tiene terminados sus estudios de Derecho. Yo también he averiguado qué pasa. ¿Puede presidir el Consejo de la Judicatura alguien que no es abogado? Sí puede. Por la laxitud de las normas existentes, sí puede aparentemente. Ahora, pregúntate, Talía, tú o yo, en ese Consejo de la Judicatura, como no somos abogadas, vamos a ver qué hacemos, pues si no sabemos derecho, si tuviéramos la mala decisión de aceptar un cargo así. Entonces, la pregunta es si hay un ingrediente político del gobierno en el Consejo de la Judicatura, cuando se maniobra de tal manera que coincida todo para que solamente se
se le saque del camino al doctor Godoy cuando ya está asegurada la sucesión. Porque efectivamente quien quedó en el camino es una mujer. Ojo, yo no he escuchado a ningún sector que defienda a mujeres, a las feministas, a las profesionales, reclamar por el procedimiento poco transparente y claro con el cual se le sacó a la señora y se declaró una inhabilidad. Corríjame ustedes, los doctores abogados, pero parece que la Corte Constitucional, cuando hubo ya unos debates de quién preside el Consejo de la Judicatura, dijo la Corte Constitucional: quien esté en la terna que emite la Corte Nacional de Justicia. En tanto y en cuanto estaba el doctor Godoy y luego esta señora Alexandra, esta doctora Villasís, a ella le hubiera tocado, pero ya le sacaron del camino y llega alguien y entendemos tiene un direccionamiento político. La pregunta, Talía, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es esta joya de la corona el Consejo de la Judicatura? Porque desde ese consejo se decide qué jueces van, quiénes van a ser jueces nacionales, se deciden los concursos. Por último, los hilos de la justicia los mueve este consejo. Es tan importante su designación en estas 5 vocalías, me parece que tiene, y de las cuales sale la presidencia, pero eso es lo que está en juego. De ahí es donde se decide la justicia. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, como tú decías, Talía? Recojo las palabras sabias de Henry: no comernos del cuento. Yo escuché a gente que me dijo: no es verdad que el señor Servio le hizo seña de muerte al tribunal que le juzgaba. Sabes que lo que él hacía era: ya me fregué. Yo accedí al informe policial con la pericia que dice: esa señal inequívocamente se llama amenaza de muerte, y se tradujo en un intento de asesinato porque hubo un atentado con unos cilindros de gas que se iba a producir a pocos días de la audiencia, pero por la acción de un oficial se desarticuló ese atentado a pocos metros de la oficina donde despachaba el doctor Serrano, tu coterráneo, un hombre valiente, de los que hacen su trabajo a cabalidad, un hombre que no se deja comprar y por el que se conoce todo este caso que ha puesto en vilo otra vez al sistema de justicia ante la opinión pública. Gracias, María Belén. Yo celebro que estén ustedes en el programa, han hecho pedagogía y eso es lo que fue mi aspiración al invitarlas, para que sepamos un poquito más de lo que está sucediendo en el país con este tema tan delicado. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Talía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando el doctor Juan Pablo Ortiz Mena, especializado en Derecho Penal, exsecretario jurídico de la Presidencia, el abogado Henry Cucalón, ex candidato presidencial, ex asambleísta y ex ministro de Gobierno, y la licenciada María Belén Arroyo, editora política de Vistazo y cofundadora del portal Código Vidrio. Juan Pablo, veamos ahora lo que pasa en la elección de fiscal. La comisión de selección ya es un hecho consumado, pero ¿qué garantiza que vayan a hacer una buena elección los miembros que integran esa comisión? ¿Qué esperan ustedes? Y siempre preguntaré a alguien que es un abogado que está litigando, ¿qué esperan de la nueva elección de un fiscal? ¿Qué esperamos? Que esto va a ser igual una elección a dedo. Esta comisión que hoy por hoy está o ha sido elegida o seleccionada para elegir a la máxima autoridad de la Fiscalía, no tiene la experiencia necesaria ni conocimientos para poder elegir a un fiscal. Ellos deberían haber tenido, y eso se tenía que haber establecido en el reglamento que lo expidió el Consejo de Participación, ¿qué tenía que haber hecho? Poner por lo menos, o como requisitos mínimos para conformar esta comisión, los mismos requisitos que se necesitan para ser fiscal. Pero aquí, a duras penas, se les exige poder respirar. Y como le he dicho en varios otros medios, hay mucha gente de esa comisión, e inclusive de asambleístas, que ni siquiera pueden respirar bien. Es una desgracia y una vergüenza. Ahora, ¿qué va a pasar con todo esto? Vamos a tener, o podemos llegar a tener, un nuevo Godoy en la Fiscalía General del Estado, y tener una persona con estas, entre comillas, credenciales
y que tenga algún vínculo o cercanía con el narcotráfico, sería peligrosísimo y sería terrorífico para el país, porque justamente desde las autoridades se estaría protegiendo a los grupos delincuenciales contra los cuales tenemos que estar o se debería combatir. Entonces, esperemos que la Fiscalía deje de ser utilizada como una institución para perseguir, y el Consejo de Participación y esta comisión por lo menos traten de corregir los errores que se están cometiendo para la elección del nuevo fiscal. Es esta comisión inclusive, y se tiene que tomar en cuenta, la que les tendrá que hacer un examen oral a los candidatos para fiscales, pero si no tienen ni conocimiento de derecho, sino únicamente de comunicación o de fotografía. Perdón, Juan Pablo, pero eso ya sabemos. O sea, para mí la angustia que tengo realmente, y creo que es compartida con muchísima gente en el país, es que simplemente narramos los hechos, contamos los sucesos, y que nos vamos a sentar ahí a la vereda a ver pasar ya el cadáver del país porque se nos lleva el crimen organizado. O sea, ¿qué hay que hacer? O sea, esa es la gran pregunta. No podemos simplemente anticiparnos, eso viene, pero ya pasó. Insisto, como ya lo hemos hablado en los anteriores segmentos, tanto con Henry y María Belén, la sociedad civil juega aquí un rol importantísimo para estar cuestionando y criticando y viendo todo lo que está pasando con el concurso. Si es que ya la sociedad civil fue la que puso un alto a Godoy, creo que podría ser, y creo que es la encargada de parar y de fiscalizar justamente durante todo este concurso. Y sobre todo tiene que ir la gente que está más preparada para ocupar ese cargo. Y hay varios abogados que lo podrían ejercer de una manera impoluta y muy bien este cargo público. Gracias sobre todo por abreviar, Juan Pablo, porque en este bloque tenemos un poco menos de tiempo. Henry, se dice que ya hay fiscal, solo falta el concurso. La pregunta suena, como dije al inicio, va a ser repetida, pero ¿qué hacemos? ¿Hay alguna manera de cambiar este destino fatal que estamos yendo a atestiguar? De entrada le digo que ya el poder tiene un fiscal propio, el encargado del encargado, que estamos a la espera de un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre su designación, que fue por el Consejo de la Judicatura y no por el Consejo de Participación Ciudadana. Por eso es que al gobierno no le interesa si se demora o no el concurso, de lo tanto que se ha demorado, porque igual ya tienen una persona que antes de llegar del encargo, misteriosamente le llegaban todos los casos Pepa, que le interesaban al poder. Una coincidencia, pues, astral, más o menos, ¿no? Entonces, vamos al concurso. Ese puesto, el de fiscal, al igual que el del presidente de la República, son de los más importantes de la nación. Hemos luchado para que la fiscalía sea autónoma e independiente, que no esté sujeta al tema de la judicatura. Hubo hasta una propuesta de consulta que lamentablemente se perdió. Hoy ha comenzado el proceso, pero como bien señala el doctor Ortiz, las mejores personas y cuadros que sí los hay, mujeres y hombres honestos, preparados a carta cabal, aparentemente no quieren prestar su contingente aún. ¿Por qué? Porque hay una clara desconfianza. Una hacia el mismo consejo que lo organiza, porque está el proceso viciado en algunas partes. Tanto más que el comité de selección tiene personas que no tienen la misma idoneidad, requisitos de quienes van a elegir. Solo como anécdota y con el respeto que se merece esa actividad, ahí está el fotógrafo de la señora Diana Tamaino. Uh-huh. Ese es el que va a seleccionar al fiscal general. Ideal para el poder, ¿no? Ideal. Entonces, hay una crisis generalizada de desconfianza que ha hecho que prestantes ciudadanos hasta el momento crean que no deben participar porque piensan que está amarrado. Y eso no está bien. Eso no ayuda en un puesto que más que favorecer al poder, debe ser
quien lidere la lucha contra el crimen organizado. Para mí los dos puestos más importantes, el del presidente y el del fiscal general. Si no, no vamos a poder avanzar como país. Pero estamos enredados en estas triquiñuelas para solo favorecer lo que al principio eran sesgos de impunidad, después de persecución. Y eso es lo que quiere Ecuador, por eso fue lo que votamos. ¿Ese es el nuevo Ecuador? Creo que no es la respuesta. Exactamente. María Belén, ¿qué hay que hacer en este caso? Porque en verdad se comenta, como ya ocurrió, es que a veces es tan parecido, ¿no? Por eso se dice correísmo 2.0. Ahí recordemos que mandaban la terna y uno ya sabía quién era, solamente faltaba la elección, ya sabíamos quién era el ungido. O sea, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Cuál es tu percepción y cómo estás mirando la conformación de esta comisión, ¿no? Que ha sido realmente criticada por todos los sectores, la comisión de selección? Sí, Talía, estoy leyendo el título de la entrevista principal de la edición de Vistazo que está circulando desde hoy. La función judicial está bajo sospecha. Estamos mencionando que hubo un carnavalazo a la justicia en Ecuador. Lo que pasa es que no lo hemos dicho con todas sus palabras. La función judicial está deslegitimada ante la sociedad, y creo que es el momento en que me dirijo esta vez a las escuelas de derecho, a los sitios donde se están formando los abogados, para que generen por lo menos unos espacios para mirar, para ver y para escrutar este procedimiento, esta comisión de la cual se menciona preside una persona que me refiero a la de la selección del fiscal general, que tiene una experiencia de 1 año, entiendo, en temas de derecho, y es como que a nosotros, que somos un grupo heterogéneo que estamos hablando ahorita, nos pongan a hablar de neurobiología. No tenemos idea, pero vamos a dar una opinión que no se sustente en nada. Este es el momento cuando la sociedad civil tiene que articularse en función de un proyecto, tal como lo han dicho los colegas de panel. El cargo más importante de Ecuador este rato es el de fiscal general. Un fiscal general es el que encuentra la manera de perseguir al delito. El fiscal general nunca persigue a la persona, sino al delito y lo que está detrás. Cuando una estructura criminal es golpeada en su corazón, en quienes lo integran, el que manejaba el dinero, cuando se persiguen estos delitos, es que se envían señales contundentes de que el país no es un paraíso de la impunidad, que es la señal que hoy tiene lamentablemente el crimen organizado, que puede campear, que puede comprar operadores de justicia, como ya compra policías, como compra uniformados, y no pasa nada, porque llega el tema a las cortes y ahí se diluye y logran salir por la puerta grande sin ningún problema. Entonces, este es un momento crítico de abrir los ojos, de estar pendiente, y ojo, una cuña: confiemos en los medios tradicionales que se han jugado por buscar la verdad a partir de ejercicios de contrastación. Confiemos como ciudadanos, porque yo escucho que me dicen, mira, ha salido esta terrible noticia, y yo digo, dime la fuente, ¿dónde la viste? Es que en Facebook. Pues, a quienes nos escuchan, esta audiencia tan amplia, Facebook no es un medio de comunicación, es una plataforma donde cualquiera puede subir una información. Ojo, compadezcámonos de la gente que en una redacción está contrastando, no publica si no tiene hasta la saciedad confirmado. Por eso es tan fácil decir, qué corrupto, el periodista no publicó lo que yo le dije. El periodista tiene que corroborar, porque tiene que emitir una información o una narración que sea en lo más posible reflejo de la realidad. Por algo se dice que el periodismo es el primer borrador de la historia. El periodista escribe el primer borrador, el historiador ya vendrá después, con otras luces, con otros insumos. Así es.
Qué bien, María Belén, en verdad, ya hacer ese llamado, ¿no? A que la gente no se convenza de que me mandaron por WhatsApp y leí en Twitter o en Instagram y ahora, sin siquiera fijarse que es hasta usado inteligencia artificial para falsear la realidad. Y entonces es un momento bien grave y por eso es la angustia colectiva, creo, de que no podemos perder al país. Juan Pablo, demos la vuelta a todo esto y terminemos con algo que puede ser, igual que han hecho pedagogía, y yo celebro en verdad la participación de ustedes. Si fue tan bueno para que la opinión se entere de lo que pasaba con Godoy y la Asamblea Nacional y sobre todo el oficialismo tenga que votar ya cuando todo estaba consumado, pero porque ya vieron que la opinión ya se enteró, el país ya supo eso. ¿Por qué no motivar a los mejores penalistas, a todos a que participen? Una avalancha de los mejores nombres de los penalistas quizá frene el que pongan al que ellos quieren. ¿No te parece, Juan Pablo, algo así para motivar a que además quede alguna esperanza, ¿no?, de este programa? La verdad, sí, hay que motivar. El problema es, como ya lo dijo Henry María Belén, todo ya está direccionado y en realidad la mayoría de abogados que tienen un excelente nombre y perfil tampoco se van a poner a jugar y a participar en un concurso que lo menos que tiene es transparencia. Lo menos que uno pide dentro de este tipo de concursos es justamente que por lo menos una persona que tenga determinadas características y los mismos requisitos que uno tiene o credenciales, sea la persona que te juzgue, al menos en conocimiento. Pero lastimosamente esto no pasa, al menos en este concurso. Ahora, sí insisto, y yo sí hago un llamado a que, claro, los mismos abogados o gente proba tiene que seguir siendo crítico con lo que está pasando y crítico para que se vayan enderezando el poder y que vean que la sociedad civil no va a bajar la cabeza, no va a ser sumisa con las decisiones que está tomando la gente que hoy por hoy tiene el poder. El poder es efímero. Vamos viendo qué va a pasar. Ahora están ellos en una posición. ¿Qué va a pasar cuando salgan? Ellos van a ser los que van a sufrir una arremetida del poder. Habría que ver qué va pasando. Tenemos que seguir siendo críticos. Creo que la justicia debe dejar de ser servil al poder y sobre todo a la política. Exactamente, y servir a los ciudadanos y a la verdad, sobre todo, ¿no?, y sancionar la corrupción. Permítanme aquí hacer una brevísima pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Juan Pablo Ortiz? Mal al señor Godoy y a la Liga Pro. María Belén Arroyo. Mala la impunidad en el país, en el caso Epstein, cuando un monarca o de la línea de sucesión, como el ex príncipe Andrés, ha estado tras las rejas, hay esperanza de que en el mundo la justicia funcione. Henry Cucalón, ¿a quién le ha ido mal esta semana? A la libertad de expresión, de comunicación y a la libertad de la empresa privada por el tema de la intervención al Diario Expreso. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién ha ido bien, Juan Pablo Ortiz? A la sociedad ecuatoriana con la salida de Godoy del Consejo de la Judicatura. María Belén Arroyo. Le va bien al que nos haya escuchado y se saque un insumo y por lo menos se quede con la duda de que va a dedicarse más a leer información o a enterarse de lo que pasa en justicia. Que a él le vaya bien. Gracias. Henry Cucalón, ¿a quién le ha ido bien esta semana? A la lucha contra la impunidad, porque Godoy está fuera. Gracias a los panelistas que han estado hoy en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de ex @ThalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores.